Todos ustedes saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hoy vamos a comenzar el capítulo 7, y vamos a ver juntos los primeros 23 versículos del capítulo 7. Mis hermanos, no hace falta ser una persona sabia, observadora, o muy inteligente, o muy perspicaz, para darse cuenta que vivimos en un mundo hoy en el que muchas personas, yo diría muchísimas personas, no creen en el pecado. Vivimos en un mundo en el cual muchas personas allá afuera niegan la realidad del juicio final. Del juicio al cual, según la Biblia, todos deberemos comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Pero aún así, a pesar de ese pensamiento, de esa filosofía, todos tenemos la sensación interna de que estamos sucios. Tenemos la sensación de que algo no anda bien en nosotros. Y podemos tratar de esconder ese sentimiento de muchas maneras diferentes. Pero es algo que está allí todo el tiempo, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios que nos creó con una conciencia en nuestro interior, una conciencia que nos pasa juicio de todas las acciones que nosotros hacemos. Y lo peor de todo esto es que esa conciencia tiene un vocabulario sumamente limitado. Nuestra conciencia solo sabe decir bien o mal, correcto o incorrecto. Es como una alarma que hay en el corazón que difícilmente puede ser apagada. Todos, absolutamente todos, tenemos que lidiar con la culpa, pero no todos lo hacen de la misma manera. Y es ahí precisamente donde entra en juego el pasaje que vamos a estudiar juntos en la mañana de hoy. Y mis hermanos, yo les pido toda su atención, porque este es uno de los capítulos más teológicos de todo el Evangelio de Marcos y uno de los más importantes. Porque es un capítulo que nos va a ayudar a nosotros a entender de una forma muy clara, muy directa, la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en las que seres humanos lidian con la culpa. Vamos a comenzar entonces leyendo los primeros 5 versículos. Va a aparecer en la pantalla. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En primer lugar, mis hermanos, quiero aclarar, para que quede bien claro, que es un buen ejercicio lavarse las manos antes de comer. Especialmente si vamos a comer alimentos que se toman con la mano, no como el pan o como un sándwich. Pero lo que pasa aquí es que la preocupación de los fariseos no era higiénica, era religiosa. Dice el versículo 3 que todos los judíos se lavaban muchas veces las manos antes de comer. Y Marcos agrega, aferrándose a la tradición de los ancianos. Y en el versículo 5 dice que los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús porque no andan conforme a la tradición de los ancianos. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿de cuáles tradiciones está hablando Marcos aquí? Bueno, está hablando de esos ritos y las ceremonias que los rabinos, los maestros de Israel, habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que la estaban cumpliendo al pie de la letra.
En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos ritos de purificación para el pueblo de Israel. Ahora, estos ritos eran prácticamente una ayuda visual. ¿Para qué? Para que los judíos se dieran cuenta claramente la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de comparecer ante la presencia de Dios. De manera, mis hermanos, que estos ritos de purificación que los judíos llevaban a cabo no lavaban realmente el pecado, eso es obvio. No lavaban el pecado. Estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos, sino que eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo de Israel para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer, ni ningún ritual religioso tampoco. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es espiritual y por lo tanto requiere un remedio espiritual. Eran rituales que apuntaban hacia Cristo. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, hablando justamente de la circuncisión, Moisés le dice al pueblo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo es: cuidado, no se confunda. Lo que ustedes necesitan no es cortarse un pedazo de carne del cuerpo. Lo que ustedes realmente necesitan es un cambio de corazón. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 22, la Biblia todavía lo dice de una forma más impactante. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mis hermanos, el lavado del cuerpo no puede quitar la mancha del alma, por más jabón que le pongamos. Pero ¿qué pasó aquí? Los líderes de Israel perdieron de vista el verdadero significado original de estos rituales y llegaron a pensar que por el simple hecho de practicarlos en demasía, los iba a ayudar a ganar el favor de Dios. Así estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, ya lo explicamos varias veces desde este púlpito, pero es bueno recordarlo. El legalismo es básicamente tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, a un conjunto de leyes, a un conjunto de reglas. Eso es legalismo. Mientras el Evangelio nos mueve hacia la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia por medio de la fe, el legalismo nos dice que nosotros debemos obedecer para ser aceptados. Y por supuesto, cuando uno piensa que puede llegar a ganarse el favor de Dios a través de la obediencia a un conjunto de reglas y de leyes, es casi seguro que ocurran dos cosas. Dos cosas. La primera es que vamos a terminar añadiendo nuevas leyes a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a querer estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente de la manera que la tenemos que hacer. Es decir, en otras palabras, que estamos apretando los botones correctos. Y eso es lo que habían hecho los escribas y los fariseos en esa época. Ellos reinterpretaban y reinterpretaban la ley de Dios constantemente. Y finalmente colocaban sus propias aplicaciones a la ley de Dios al mismo nivel que la ley. De manera que ellos llegaron a formar una superestructura religiosa que vino a ser sumamente opresiva para el pueblo, porque era literalmente impracticable. Impracticable. Y por favor, porque este es un riesgo que podemos correr hoy, no piensen ni por un momento que nosotros no podemos caer en esa misma trampa hoy.
Porque alguno puede decir, eso pasó hace más de 2000 años. No, no, mi hermano. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda mejor. Yo creo firmemente que la Biblia nos enseña que Dios separó y santificó este día, el día del Señor, para darle descanso a nuestros cuerpos y para tener comunión con Dios de una manera especial, íntima, como no podemos hacerlo el resto de la semana debido a nuestras ocupaciones laborales. Eso es así. Ahora, en la práctica, para cada cristiano el día del Señor se vive de manera diferente. Obviamente todos debemos adorar a Dios en la iglesia y alimentarnos de su palabra, eso es inevitable, pero después cada uno vive el día del Señor como le parece. Para algunos pueden preferir después del culto de la iglesia ir a su casa, almorzar y dormirse una siesta, como yo, por ejemplo. Otros, en cambio, prefieren o necesitan salir a caminar al aire libre. U otro cristiano prefiere quedarse en su casa leyendo un libro que lo edifique, cada uno a su manera. Ahora, imagínense ustedes lo que pasaría si cada una de estas personas que yo acabo de mencionar convierte su práctica en una regla universal, que todo creyente debe seguir si de veras quiere hacer un buen uso del día del Señor. Es como que yo viniera aquí y les dijera a todos ustedes, aquel que después del servicio no va a su casa, almuerza y duerme una siesta, no está celebrando el día del Señor. Sería terrible, eso es lo que ocurriría. Bueno, eso es precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Y terminaron destruyendo el verdadero propósito por el cual Dios instituyó este día. Porque en vez de que sea un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, los fariseos lo convirtieron en una carga imposible de llevar. En segundo lugar, tarde o temprano nuestras reglas, nuestras regulaciones van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios. Tarde o temprano. Esa es básicamente la acusación que Jesús le hace a los fariseos en nuestro texto. Hermanos, los legalistas anulan la palabra de Dios para seguir las tradiciones. Leamos los versículos 6 al 8. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mis hermanos, una pregunta: ¿quién es el único que sabe en realidad de qué manera nosotros debemos adorarle? Dios. Obviamente es Dios. De manera que cuando nosotros ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano. En vano, porque no lo estamos haciendo de corazón, sino siguiendo tradiciones. Ahora, ¿por qué adorar a Dios según las tradiciones humanas nos hace hipócritas? Bueno, los escribas y fariseos eran hipócritas porque ellos profesaban en todos lados ser seguidores de Dios, pero en realidad ellos eran seguidores de los hombres, no de Dios. Ellos cumplían fielmente, sí, pero con la tradición de los ancianos, como dice el texto. Pero ¿qué de la devoción del corazón? Mis hermanos, es mucho más fácil lavarse las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él y que no descansa ni se deleita en ninguna cosa más. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales ancestrales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar cada vez más cerca de Dios. Y otra vez, insisto con esto porque mi temor es que alguno aquí piense: bueno, pastor, pero esos rituales ya no existen, nosotros no tenemos ese peligro, para nosotros no es el problema porque todos esos rituales pasaron. No, mi hermano, no. Ni se te ocurra pensar así.
El motivo por el cual el Espíritu Santo inspiró a Marcos a escribir este pasaje en su Evangelio es justamente por el hecho de que tú y yo tenemos que luchar todos los días contra el legalismo, contra el enemigo del legalismo, todos los días. Veamos un ejemplo otra vez. Y hoy lo veíamos en la escuela dominical con el hermano Felipe. Felipe nos enseñaba que todo creyente debe apartar un tiempo todos los días para estar a solas en comunión con el Señor, leyendo su palabra y orando. Todos los días. Como también todo creyente debe venir todos los domingos a la iglesia, sin excepción, para adorar a Dios junto a su pueblo y para ser edificado mediante la predicación de su palabra. Todo creyente debe hacer eso. Pero ahora escúchame bien, mi hermano. Si tú estás haciendo todo eso simplemente como un ritual externo, es decir, si lo estás haciendo porque lo tengo que hacer, porque el pastor me dijo que lo tengo que hacer, porque si no vengo a la iglesia el pastor me regaña, los hermanos me miran mal, o porque me gusta alardear con mis vecinos de que vengo a la iglesia. Si tú estás haciendo eso, si tú estás creyendo que por el solo hecho de hacer eso tú te estás ganando el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Y eso no va a ser bueno para tu alma, te lo puedo garantizar. Mis hermanos, la razón por la cual debemos apartar un día todos los días, un momento todos los días, para tener intimidad con Dios, es porque somos sus hijos. Y a los hijos les encanta hablar con el Padre. Les encanta leer su palabra. El motivo por el cual nosotros debemos venir cada domingo a la iglesia y congregarnos es porque Dios en su palabra ha prometido que ese día, en ese momento en que la iglesia se reúne, su presencia especial estará en medio de nosotros. Nosotros debemos congregarnos porque como hijos de Dios queremos estar donde Dios está. No como un ritual externo, pensando que eso Dios me va a bendecir más porque hago eso. Pero el legalista, mis hermanos, se conforma con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta que su adoración en realidad no sirve para nada. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Mis hermanos, es el corazón el centro de la adoración. El corazón. No importa lo que tú hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú tampoco lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. Un corazón que se mantiene en pie de guerra contra todos los ídolos de este mundo que quieren ocupar el trono que solo le corresponde a Dios. Pero ¿saben una cosa? La hipocresía de estos fariseos no quedaba solamente allí. Cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para obligar a Dios a que nos bendiga, vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas. Versículo 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. La ley de Dios, el quinto mandamiento, establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Qué significa esto? Que los hijos deben obedecer
a sus padres hasta el día que se casen y forman otra familia. Pero una vez que se case y formen otra familia, deben honrar a sus padres. Y una manera de honrar a sus padres es cuidar de ellos cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Es la ley de Dios. Y este mandamiento era tan importante para Dios que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía al padre o a la madre o le hacía daño intencionalmente, ese hijo debía morir. Porque la pena capital la instituyó Dios. Debía morir. Así de serio es este tema para Dios. Aunque hoy en día parece ser algo muy banal. Pero ¿qué pasó? Los fariseos encontraron una trampa. Un subterfugio legal para no tener que obedecer el quinto mandamiento. ¿Qué decía la ley del Corbán? La ley del Corbán decía de que si alguien había dedicado algo como ofrenda a Dios, ese algo no se lo podía dar a nadie más. Él podía usarlo hasta el día que se muriera. Y cuando se muriera, iba al templo de Dios. Es decir, si era una suma de dinero, no podía dársela a nadie porque era ofrenda para Dios. Ahora, él podía usarla hasta que se muriera. Y con eso, un hijo le decía a papá y a mamá: papá, mamá, yo te quiero tanto, pero ¿sabe qué? Toda esta cuenta que tengo en el banco, con la cual yo podría ayudarte en medio de tu miseria, lamentablemente es Corbán. Es ofrenda a Dios, lo dediqué a Dios. Así que no puedo dártelo. Papi, mami, buena suerte, que Dios te bendiga, adiós. Ellos autorizaban eso. Así los hijos se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres. Es decir, ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de supuesta devoción. Y mi hermano, mi hermana, esa es una de las ironías del legalismo. Que añadiendo reglas y reglas a la ley de Dios, terminan restando mandamientos a la ley de Dios. Porque el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios y a estar más preocupado por lo que es más importante para los hombres. Eso es legalismo. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos topado con personas a las cuales intentamos compartirle el Evangelio y la persona lo rechaza de plano, no quiere ni oírlo porque ese Evangelio va en contra de lo que le enseñaron sus padres y sus abuelos? No me interesa. Eso no tiene nada que ver con lo que me enseñaron mis abuelos, mi papá. Y cuidado, lo mismo puede suceder en la iglesia, y lamentablemente sucede. Hay personas que profesan la fe de Cristo, pero tienen nociones distorsionadas, nociones equivocadas respecto al Evangelio. Y cuando uno trata con mucho amor de tratar de corregirlos, se enojan y cierran sus oídos por completo porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Y hay un ejemplo claro que me encanta poner: Papá Noel. Hay cristianos que crían a sus hijos con Papá Noel. Y la Biblia es perfectamente clara en que Papá Noel no existe, ni existió, ni existirá jamás. Niños, Papá Noel es papá y mamá. Y cuando uno los corrige y le dice: hermano, pero la Biblia no dice eso. Sí, pero ¿sabe lo que pasa, pastor? Que es la ilusión de mis hijos. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿La ilusión de tus hijos o la palabra de Dios? Hermano, tú no puedes decir que honra a Dios cuando tú no honras su palabra. No puedes. Y eso es muy común. Y no quiero seguir con más cosas porque vamos a salir de aquí todos avergonzados. Pero pongo un ejemplo simple, porque hay más profundos. Si usted cría a sus hijos con la ilusión de Papá Noel, usted está desechando la palabra de Dios.
aunque venga aquí y aplauda y cante y salte. La palabra de Dios no manda ni a escribirle cartita a Papá Noel, ni a ponerle agüita para el coso eso, ni esperarlo con el arbolito, ni nada por el estilo. Entonces, eso es legalismo. Es poner las tradiciones de nuestros ancestros por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice una cosa, pero mi abuelo me enseñó a celebrar con Papá Noel. Entonces, para ti es más importante tu abuelo que la palabra de Dios. Y yo voy a luchar hasta el último día en que esté parado aquí, que no sé cuándo será, para que en esta iglesia eso no pase nunca más. Porque eso no es honrar la palabra de Dios. No lo es. Y eso es lo que hacían exactamente los fariseos. Sus tradiciones estaban por encima de la ley de Dios. Lo vimos en el 5º mandamiento. Lo vimos claramente. Los legalistas, siguiendo con nuestro texto, es que tienen el problema de que ellos tratan de forma completamente inadecuada el verdadero problema que tiene el corazón humano. Ellos lo tratan mal, de una manera equivocada. Versículo 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y mis hermanos, esto es uno de los pasajes más neurálgicos, más importantes de todo el Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solamente es importante para entender la diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión, sino para entender también por qué es que el mundo está como está hoy. Ahí está el motivo. La mayoría de las personas se dan cuenta de que algo anda mal en nuestra sociedad. Algo está mal en el mundo. Las cosas no están bien, pero muchos le atribuyen eso al problema de las clases sociales, al problema de la política, al problema de la economía, al problema de la educación. Pero el Señor Jesús dice aquí que el problema no está en la economía, ni en la sociedad, ni en la política, ni en la educación. El problema está dentro del corazón humano. Dentro del corazón humano, todos tenemos un problema interno que ni el mejor sistema social, político, económico o educacional puede solucionar, ni ninguna práctica religiosa. Lo que el Señor está diciendo aquí, mis hermanos, en síntesis, es que lo que anda mal en esta sociedad somos tú y yo. Nosotros somos el problema del mundo. Nosotros. El versículo 15 dice claramente que lo que contamina, lo que te hace daño a ti, no es algo primariamente externo a ti. No, lo que te hace daño está dentro de ti mismo. Y aclaro, esto no quiere decir que nosotros no debemos cuidarnos igualmente de todas esas cosas externas que pueden llevarnos a nosotros a pecar. No, lo que debemos hacer es no poner delante de nosotros ninguna cosa que pueda movernos hacia el pecado. Eso es real. Pero la razón por la cual esas cosas externas tienen esa influencia negativa sobre nosotros es por la corrupción que ya está dentro de nuestro corazón.
Ese es el problema. Eso es lo que dicen los versículos 20 al 23. Todos esos pecados que mencionan estos versículos salen de dentro del hombre. Mi hermano, escúchame bien, por favor. Tu problema no es tu jefe que te hace la vida difícil. Ni tu problema es tampoco esa persona que maneja mal en la calle, que te exaspera y te gustaría tener un tanque para pasarle por encima. No. Tu problema es tu corazón homicida. Tu corazón es homicida. Ese es nuestro problema. No es la pornografía que aparece en internet lo que te hace ver lo que tú no debes ver. No, es la lujuria, la lascivia, la perversión que hay en tu corazón. La pornografía te seduce porque tú ya tienes un corazón podrido, pervertido. La razón por la que te gusta tanto chismear, el chisme, es porque tú tienes un corazón orgulloso y cruel, que disfruta publicando a todo el mundo la falta de los demás para verte mucho mejor que ellos. Y créame lo que le digo, mis hermanos, ningún ritual ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver ese problema, ninguno. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por eso que el legalismo no funciona. Porque las reglas pueden modificar la conducta de alguien hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar el corazón. No pueden. ¿Saben ustedes cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Pero hay algo más en este pasaje que nosotros podemos ver. Y es que el legalista, ¿saben qué es lo peor que tiene el legalista? Lo peor de todo es que no descansa por la fe en el único que puede resolver el verdadero problema del corazón, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es su gran problema. Veamos otra vez los versículos 18 y 19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra a su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Mis hermanos, la comida no mancha el alma. La glotonería sí, porque es pecado. Pero la comida en sí no mancha el alma. A lo sumo te puede dar una indigestión, te puede subir el colesterol, te puede subir la diabetes, pero no mancha el alma, porque se elimina en la letrina. El problema está en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero Marcos agrega aquí al final un comentario. Dice, haciendo limpio todos los alimentos. Y ese comentario, mis hermanos, es importante. En el Antiguo Testamento había leyes dietéticas para el pueblo de Israel que regulaba lo que un judío podía comer o no podía comer. Es decir, había alimentos limpios y había alimentos sucios, inmundos. Ahora, ¿cómo puede el Señor Jesús, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 nos da la respuesta a este interrogante. Dice el apóstol Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo nos dice aquí que todas esas regulaciones dietéticas que tenía el pueblo de Israel no eran más que una sombra, que una figura que apuntaba hacia Jesús. Como dijimos hace unos minutos, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con la limpieza ceremonial tenían la función, la intención de mostrarle al judío la necesidad que él tenía de limpiar su corazón, de purificar su corazón antes de venir a la presencia de Dios. La razón, mis hermanos, por la que Cristo declaró limpio todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. Ya lo cumplieron. Su única razón de ser
Era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel gran Salvador que iba a proveerles la verdadera purificación de su corazón. Así que cuando el legalista está tratando de alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas, lo que está haciendo en realidad es rechazar de plano al único medio que Dios ha provisto para poder acercarnos a Él y ser bendecidos. Nuestro bendito, glorioso, maravilloso, extraordinario, sublime e incomparable, gran Dios, Salvador Jesucristo. Eso es lo que están haciendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 13, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y presten atención, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Eso es lo que los legalistas no pueden entender, mis hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, es extremadamente, pero extremadamente importante que nosotros nos prediquemos este mensaje del Evangelio día tras día tras día. Y que nos recordemos continuamente que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor a través de la vida y la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. Todos. Somos legalistas en recuperación. Mis hermanos, ¿qué es la armadura del creyente que aparece en Efesios capítulo 6? ¿Qué es? Es el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra protección. Mis hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, se instaló en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Y por eso ahora entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente a través de Cristo. ¿El problema cuál es? El problema es que el pecado todavía mora en nosotros. Y es como un virus cibernético que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para llevarnos de nuevo al sistema operativo de las obras. Y cuando eso sucede, porque sucede, el monstruo del legalismo vuelve a levantar su horrible cabeza, obstaculizando a nosotros el proceso de santificación, por el cual estamos siendo cada vez más transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo nos vuelve inseguros. El legalismo nos vuelve orgullosos. El legalismo nos hace ser hipercríticos. Nos lleva a ser arrogantes, mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o dejamos de hacer. El legalismo nos aleja de Jesús. ¿Por qué? Porque nos lleva a olvidarnos lo que Él ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Porque el legalismo nos lleva a olvidarnos que separados de Él nada podemos hacer. Mi hermano, mi hermana, mantente en guardia. Mantente en guardia en contra del legalismo, haciendo uso del único armamento con el cual nosotros podemos contar para librarnos de ese terrible mal. El Evangelio de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Mi hermano, predícate el Evangelio todos los días. En ese devocional personal que hablaba Felipe, que debemos tener todos los días, predícate el Evangelio. Constantemente. Y mi amigo, si tú estás sin Cristo en esta mañana entre nosotros,
y estás haciendo el esfuerzo de purificar tu corazón por ti mismo, por tu propio esfuerzo, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que tú finalmente reconozcas tu impotencia, tu incapacidad, y que confíes únicamente en ese bendito Salvador que entregó su vida en una cruz por pecadores como tú y como yo. Mi amigo, es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y nada más. La sangre de Jesús. Esa mancha que tú tienes en el corazón no desaparecerá jamás. Hagas lo que hagas hasta que tú vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no quieras hacer tú lo que solo Dios puede hacer. No quieras. Porque solo lo puede hacer Dios. Y lo hace a través de la persona de su Hijo. Esa gracia está disponible para ti hoy si tú le clamas a Él por misericordia. Si tú le clamas a Él por el perdón de tus pecados. Mi amigo, ven a Cristo en esta mañana, ven a la cruz. Cristo es un gran Salvador, poderoso y compasivo. Y su brazo no se ha cortado para salvar a los pecadores. Vamos a orar.